Alumnos, bienvenidos a este inicio del segundo bloque, la primera semana de la materia de matemáticas financieras. ¿Qué veremos en esta materia? En esta primera semana prácticamente veremos lo que es el interés simple. Veremos cómo está constituido este interés simple en este cuatrimestre número 2. Bueno, el interés simple nos dice José Luis Villalobos que es cuando el capital inicial genera interés de alguna manera. Eso es lo que define como el tema de interés simple. Recordemos que este interés simple está abreviado con la letra I mayúscula. Cuando hablamos de la letra I mayúscula, estamos de alguna manera mencionando el tema del interés simple. Igualmente, este interés simple tiene algunos conceptos que están vinculados para obviamente poder tener la obtención del mismo. El primer concepto que vamos a conocer es el denominado capital inicial o solicitado. Nos dice que es el monto del capital valorado en el momento actual, al inicio de la operación, y se denota con la letra C mayúscula. Cuando vemos la letra C mayúscula, quiere mencionar el capital inicial. En una operación monetaria estamos hablando que es el dinero inicial con el que realizamos el tema de la inversión, ¿sí? O el tema de la deuda que vamos a tener. Si yo voy a invertir 1,000 pesos, ese es mi capital inicial. Si yo voy a pedir prestado 1,000 pesos, ese va a ser el capital inicial en esa deuda. Solamente tendrá esas dos connotaciones, puede ser como inversión, como cobro o como deuda. El segundo concepto también que forma parte del interés o que se utiliza para el tema del interés simple es el capital final del monto. Nos dice que es el importe del capital valorado al final de la operación y se denota con la letra S minúscula. Prácticamente se refiere al capital final, al resultado que vamos a obtener derivado de esta operación del interés. Siguiente concepto es el tema del tiempo. Es importante el tema del tiempo, ya que es el número de días o otras unidades de tiempo que transcurren entre la fecha inicial y la fecha en una operación y está obviamente denotada por la letra T minúscula. Eso es lo que conocemos como el tema del tiempo. Tenemos también lo que es la definición de las tasas de interés. ¿Qué es la tasa de interés? Dice que es la razón entre nuestro interés que estamos obteniendo y el capital que por unidad de tiempo se anota con el interés. ¿Cuál capital? Obviamente con nuestro capital final. También vamos a tener la definición conforme José Luis Villalobos de lo que es el interés simple y nos dice que es el pago por el uso de dinero ajeno y se denota con la letra I. Como les mencionaba hace unos momentos, el interés simple lo vamos a conocer o lo vamos a denotar con la letra I mayúscula. Y obviamente es el dinero que nosotros vamos a obtener por el tema del uso de ese dinero, por el transcurso, por la inversión. Aquí tenemos una pequeña representación de cómo funciona este apartado. Tenemos que contamos con un capital inicial, que es la parte, como les decía, ya sea la parte de la inversión o la parte de lo que llamamos el pago. ¿Sí? Aquí vamos a Obviamente, este capital, cuando nosotros realizamos la operación, va a tener un interés, ¿sí? Un interés. Y obviamente, este interés, para obtenerlo, nosotros tenemos una tasa de interés que le vamos a aplicar al capital para obtener un capital final que mezclado con ese interés, vamos a obtener nuestro monto. Obviamente, esto transcurre en un plazo de tiempo, entre una fecha inicial y una fecha final, que nosotros lo vamos a llamar tiempo o plazo. Aquí vamos a ver un pequeño ejemplo de lo que es el interés simple. Nos dice que en el ejemplo pusimos, ¿cuál es la tasa de interés simple anual si al depositar 20,000 pesos en una institución bancaria a un año después se tienen 26,030 pesos en la cuenta? Entonces aquí tenemos en el planteamiento y vamos a ir viendo cómo irlo solucionando. Nos dice que quiere saber en primer momento cuánto es el interés simple. Recordemos que interés simple lo vamos a tener con la letra I, que es igual en este supuesto, tenemos nuestro monto o nuestro capital final y tenemos la letra C que es nuestro capital inicial. Nuestro capital final es lo que ya obtuvo esta persona, son los 26,030 pesos derivados de esa inversión. Capital inicial es el monto con el que se iniciaron, con los 25,000 pesos, lo cual nos da derivado de esta operación una cantidad de 1,030 pesos como interés. Ahora,
Quisiéramos saber también cuál es la tasa de interés, porque no la sabemos. Ya sé cuánto gané derivado de esta inversión, ¿sí? Pero no sé cuánto es lo que me pagaron en porcentaje. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, obtendré también este dato de la siguiente forma, dividiendo lo que es mi interés simple entre mi capital inicial, que quiere decir que son estos 1,030 pesos entre mis 25,000, que es mi capital inicial. Obtengo una tasa de interés del 0,042, que expresada en porcentaje es el 4,12%. Entonces, en este supuesto, quiere indicar que nosotros obtuvimos una tasa de interés del 4,12% de un capital que invertí de 25,000 pesos, obteniendo un interés simple de 1,030 pesos. ¿Ok? Ese es un ejemplo muy sencillo. Vámonos a ver que este interés simple está denotado o está dividido, puede tener dos subdivisiones que conocemos como interés simple real o exacto. Es el interés simple real o exacto, nos dice que es el tiempo, perdón, el tipo de interés se denomina real o exacto cuando las operaciones que se realizan se consideran como parte del tiempo. El año se considera de 365 días o 366 si es bisiesto. Entonces, prácticamente aquí nos empieza a denotar que este tipo de interés real o exacto, como su nombre lo indica, es porque nosotros vamos a considerar días conforme nuestro calendario. 365 calendario normal o bisiesto 366. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Nos dice, ¿cuál será el monto el día 24 de diciembre de un capital de 10,000 pesos depositado el día 15 de mayo del mismo año en una cuenta de ahorros que paga el 19% anual simple? ¿Ok? ¿Por qué? Estamos determinando interés simple. Entonces, prácticamente aquí lo que tenemos nosotros que ir conociendo es las variables que nos da. Nos da un plazo inicial y un plazo final. Tenemos nuestro plazo final, tenemos nuestra fecha inicial, tenemos nuestro capital inicial y tenemos nuestra tasa de interés con el tiempo. ¿Sí? ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, como estamos hablando de un interés real o exacto, estamos hablando que son los 365 días. Y para eso yo requiero saber cuántos días estuvo este ahorro en inversión. Estamos conociendo que la fecha inicial es el día 15 de mayo. Entonces, por eso es que en el día de mayo nosotros estamos considerando 16 días. Quiere decir que mayo tiene 31 días. 31 días, quitándole esos 15, porque obviamente no vamos a considerar el día de la inversión, sino el día siguiente. Entonces tenemos 16 días en el mes de mayo. Tenemos todo junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, y para el tema de diciembre tenemos una fecha final. La inversión solamente estuvo aplazada hasta el día 24 de diciembre, por lo cual tenemos 24 días. Y esto nos da un total de días de 220. Estamos sustituyendo aquí en la fórmula del tiempo. Estos 223, obviamente, lo tengo que dividir entre 365 días, que es el año, porque nos está diciendo anual 5. ¿De acuerdo? No lo ocupé todo un año, lo ocupé parte proporcional, por eso es que tengo que hacer la división para que obtener el monto proporcional. Y entonces poderlo sustituir en la fórmula del interés para obtener el monto. Voy a obtener que el monto se obtiene multiplicando lo que es mi capital inicial, esto multiplicado por 1, más lo que sería mi tasa de interés por mi tiempo. Esta sería mi fórmula para obtener el monto final que yo voy a obtener por esta operación. Sustituyendo todo, tengo que mi monto son los 10,000 pesos por 1,116082. Recuerden que este 11,682 se obtuvo de la siguiente manera. Dividir 223 entre 365, eso multiplicarlo por 0,19 y sumándole la unidad. Nos da 1,116082. Esto por los 10,000 pesos me da un monto final de 11,160 pesos, que para obtener el interés simple que obtuve de aquí es conforme la fórmula que veíamos en el diagrama anterior. Voy a obtenerlo de la siguiente manera. Es mi monto final menos mi capital inicial. En este caso, mi capital inicial serían los 10,000 pesos
y mi capital final o mi monto sean 11.160. Quiere decir que esta persona, por estos 223 días que mantuvo su inversión, tuvo un interés de 1.160 pesos, perdón por los números, punto 82. ¿De acuerdo? Esto sería lo que obtuvo de interés esta persona en este ejercicio de interés real exacto. Ahora veamos que tenemos un segundo tipo de interés simple, el ordinario comercial. Dice, este tipo de interés se denomina real o exacto cuando las operaciones que se realizan se consideran como parte del tiempo. El año se considera de 360 días. A diferencia del anterior, aquí tenemos solamente 360 días. ¿Por qué 360 días? Porque obviamente un año consta de 12 meses y estos 12 meses los van a establecer solamente que tienen un promedio de 30 días. Si yo multiplico los 12 por los 30 días, voy a obtener que entonces mi año para este tipo de operaciones son 360 días. ¿De acuerdo? En el ejemplo, el planteamiento es exactamente el mismo al anterior, solamente que aquí se dan cuenta o se van a ir dando cuenta el desarrollo es diferente. ¿Qué quiere decir? Ah, ok, mira. Lo que pasa es que como yo tengo que establecerlo, es más fácil que yo lo mida primeramente el mes. Del 16 de mayo al 15 de diciembre, estamos hablando que son 7 meses. Y del 15 al 24 de diciembre, todavía me faltan 9 días. Quiere decir que esta inversión la tuve 7 meses con 9 días. Multiplicándolo acá tenemos en la siguiente parte, del lado derecho, tenemos que son los 7 meses, por lo que comentábamos, ¿no? Por 30. En este tipo de interés, lo, lo que establece como días de un año son, de un mes, perdón, son 30 días. Por eso es que lo estoy multiplicando por 30 más los 9 días. Quiere decir que esta inversión, para efecto de este tipo de interés, fueron 219 días. 219 lo vamos a dividir entre el año, ¿sí? Como lo hicimos en el otro ejercicio. En el otro fueron los 220 y tantos entre 365. Obviamente aquí cambia por el tipo de interés. Lo sustituimos en nuestra fórmula y aquí obtenemos una, un monto final de 11.155,83. Y haciendo el mismo ejercicio que en el otro, para obtener mi interés, sería mi monto menos mi capital inicial. Estamos hablando que los 11.155 le resto los 10.000. Aquí esta persona por esta inversión obtuvo 1.155 pesos con 83 centavos. ¿Ok? Perdón por los números. Estoy haciendo con el mouse y es un poquito más complicado. Si nos damos cuenta, voy a regresar a la lámina. Acá tuve 1.160,82 de ganancia contra 1.155,83. Obviamente aquí es el tema de cuál convendría más. Si se trata de un tema de pago, me convendría más este tipo de interés simple ordinario, pero si es un tipo de inversión, pues me convendría el interés exacto, ¿no? Para yo obtener una ganancia mayor. Esas son las abreviaturas que nosotros vamos a ir conociendo o que ocupamos a lo largo de este concepto de interés simple. La letra C, que es nuestro capital inicial, la letra T, que es el tiempo, el plazo, la letra I, que es el interés simple, la letra M, que es el monto, que es nuestro capital inicial más los intereses, y la letra I minúscula, que es la tasa de interés. Aquí estamos haciendo un ejemplo, voy a desarrollar un ejemplo de cómo obtener el monto, que es lo que veíamos, ¿no? Tenemos un ejemplo, y dice, un comerciante adquiere un lote de mercancías con valor de 3.500 pesos que acuerda liquidar mediante un pago inmediato de 1.500 pesos y un pago final 4 meses después. Acepta pagar 10% de interés anual simple que se ha explicado hasta aquí. Es lo que hemos explicado de alguna manera. Entonces, tenemos que ver qué conceptos tenemos. Tenemos nuestro capital inicial, 3.500 pesos. Pero recuerden, hizo un pago inmediato, 1.500. Entonces mi capital inicial ya no son 3.500, son 2.000 pesos lo que debemos para saber cuánto es lo que tenemos que pagar finalmente. Una tasa de interés del 10% y un tiempo que nos mencionaba de 4 meses. Obviamente, como estamos hablando de meses, tenemos que dividirlo entre 12 para obtener la parte proporcional de esos 4 meses. Sustituimos en nuestra fórmula de interés simple. Tenemos que
son nuestro capital inicial 2,000 pesos más la unidad que multiplica a nuestra tasa de interés del 10% por el tema del plazo de los 4 meses, que es el 0,3333. Esto multiplicado por 10 me da 0,033 más la unidad me da 1,03333. Multiplicado por los 2,000 pesos y con esto obtengo mi monto. ¿Se dan cuenta que estamos obteniendo monto único y exclusivamente? Si quisiera saber mi interés simple, ya saben que es el interés, que es mi monto menos mi capital inicial. En este caso, él por esos 4 meses va a pagar 66,67 pesos, que es ese 10% a 4 meses. ¿De acuerdo? Tenemos otro ejemplo. Ahora, ¿cómo obtener el interés en este supuesto? ¿Vale? Vamos a ver cómo obtenerlo. Nos dice en el siguiente ejemplo, dice, una persona obtiene un préstamo de 50,000 pesos, que sepa liquidarlo en un año y medio año después acuerda que mientras existe el adeudo pagará un interés simple de 1,5%. ¿Cuánto deberá pagar de interés cada mes? Aquí me está pidiendo cuánto va a pagar cada mes. Recuerden, él dice que lo va a liquidar en un año, ¿vale? Y que medio año después, ¿sí? Acuerda que mientras existe el adeudo pagará un adicional del 1,5. Bueno, pues entonces vamos a ver esta parte. Tenemos un capital de 50,000 pesos inicial, tenemos un interés del 15% y tenemos el tiempo de un mesecito, ¿de acuerdo? Eso es lo que nosotros estamos de alguna manera estableciendo en este. Bueno, entonces, recordando esta parte, tenemos nuevamente nuestros 50,000 pesos, que es nuestro capital inicial, que vamos a utilizar. Tenemos de alguna manera nuestra tasa del 15% y que vamos a aplicar a un solo mes. ¿Eh? Aquí no hacemos ninguna división del tiempo porque ya la tenemos la tasa a un tema mensual. Los 50,000 por la tasa de interés multiplicado por el tiempo, tenemos que el interés que vamos a estar pagando derivado de esta operación de 50,000 pesos son 750 pesos, que es lo que tenemos en la parte de abajo. Aquí pagaremos mensualmente el tema de 750. Pero ¿qué pasa si yo quiero llevarlo con un tema anualizado? ¿Sí? Con un cálculo anualizado. Bueno, pues voy a tener los mismos 50,000 pesos de alguna forma, pero si se dan cuenta de diferencia de arriba, yo mi tasa del 15%, ¿sí? O del 1,5, perdón, por ciento, la voy a multiplicar por 12 para hacerla anualizada, ya que esta tasa está de manera mensual. De igual manera, el tema del tiempo, yo en lugar de ese mes ponerlo como un mes normal, lo tendré que dividir entre 12 meses para obtener la fracción del tiempo específica. ¿Sí? Entonces, multiplicando y haciendo todo, el efecto va a ser el mismo. Me va a indicar que tengo que pagar mensualmente los 750 pesos. ¿Ok? Solamente el tema es en la tasa y en el tiempo, donde nos va a impactar en el periodo de la transformación. En otro ejemplo, para obtener la pura tasa de interés en un planteamiento, ¿cómo le haríamos? Nos dicen el ejemplo. Una persona compra un reproductor de discos compactos que cuesta 1,500 pesos. Paga un enganche de 800 y acuerda pagar otros 750 pesos 3 meses después. ¿Qué tasa de interés simple pagó? Aquí sí nos están especificando que indicamos qué tasa de interés. ¿Qué va a pasar? Tenemos de alguna manera nuestra capital inicial, pero nuevamente existe un pago de 800 pesos, por lo cual el resto serían 750 pesos. 700 pesos, perdón. Tengo una tasa de interés, me dice que es del 25%, ¿vale? Perdón, un tema del tiempo, perdón, confundí. Tema del tiempo. Tema del tiempo son 3 meses. Aquí me está diciendo que después de 3 meses los va a pagar. Obviamente, tenemos que saber la tasa mensual. Por eso es que lo estoy dividiendo entre 12 para poder obtener el tiempo en proporción. Y luego, por último, tenemos el interés. Me dice que yo, obviamente, tengo un capital o un monto final, que son los 750, porque él dice, yo voy a pagar 750 pesos. Ahí está. ¿Ok? Menos lo que es
mi capital inicial, que lo que me queda son de deuda son 700, entonces quiere decir que su interés simple son 50 pesos. Pregunta entonces, ¿cuál es la tasa que yo voy a pagar? Perfecto. De nuestra fórmula normal, vamos a hacer un despeje y vamos a tener que la tasa de interés es igual a lo que es mi interés simple entre mi capital inicial por mi tiempo. ¿Vale? En este caso es 0.25. Interés 50 pesos entre lo que es mi capital inicial, los 700 pesos que tengo, y esto por el tiempo que es 0.25. Recordemos que el tiempo es los 3 meses, entre 12 me da 0.25. Siguiendo la operación, el interés o la tasa de interés es igual a 50 al 375 y me da una operación de tasa de interés del 0.285714, que obviamente ya expresado o ya estableciéndolo como parte del resultado, tenemos que la tasa de interés que vamos a pagar es de, o que se pagó fue del 28.57%. Claro, durante los 3 meses, es lo que estuvo pagando. ¿Vale? En 3 meses va a pagar el 28.57 por ciento de estos dos. Quiere decir que va a pagar 750 pesos y esos 50 pesos son el 28.57. Ahora, siguiente concepto que vamos a tener es el pagaré. Y el pagaré nos dice que son valores bursátiles que se negocian actualmente, ya sea por entidades gubernamentales o por empresas privadas en este caso. ¿Qué tipo de pagarés vamos a tener? Pues tenemos el pagaré por tema de indemnización carretera, tenemos pagarés por rendimientos liquidables al vencimiento, un pagaré a mediano plazo o de mediano plazo y el pagaré financiero. Tenemos que el pagaré de indemnización carretera son pagarés avalados por gobierno federal a través del Banco Nacional de Obras y Servicios en su carácter de fiduciario. O sea, aquí hay un tema de un fideicomiso. Tiene un valor nominal de 100 UDI, recordando que las UDI son unidades de inversión y es un tipo de unidad que utiliza gobierno en cuestión de deuda. Obviamente el plazo puede ser de 5 a 30 años y el rendimiento es en moneda nacional de ese instrumento y dependerá del precio de la adquisición, con pagos de tasas de intereses fijadas cada 182 días. ¿Qué quiere decir? Que el plazo son 5 años, pero cada 182 días me va a ir cambiando mi tasa de interés en este tipo de pagos. ¿Qué otro tipo de pagaré vamos a encontrar? El pagaré de rendimiento liquidable al vencimiento. Son títulos emitidos por instituciones bancarias que se negocian en Bolsa Mexicana de Valores. Pagaré de mediano plazo son títulos de deuda emitidos por sociedades mercantiles mexicanas que gozan de facultad de contraer pasivos y suscribir títulos de crédito. Tiene un valor nominal de 100 pesos o puede llegar a 100 UDI, con un plazo que va de 1 año a 7 años y pagan intereses periódicamente. ¿Qué quiere decir? En este tipo de pagarés, que es el más común, digamos, pues obviamente estableces un plazo, ¿no? Dices, te vas a pagar cada mes, cada trimestre, cada semestre, cada año, obviamente una tasa de interés y esta base de la tasa de interés es revisable. ¿Qué quiere decir? Que son las tasas de interés que emite y acepta el Banco de México. El Banco de México publica tasas de interés de las cuales los bancos y así como las personas, los particulares, no podemos exceder en nuestras operaciones. Y vamos a tener también lo que es una ecuación de valor equivalente como tema. ¿Qué es una ecuación de valor equivalente? Nos dice que es cuando en operaciones financieras haya dos o más transacciones diferentes que deban replantearse para transformarlas en una operación única. Prácticamente se refiere en interés simple cuando tenemos una operación de interés, pero dentro de este concepto de interés tenemos que replantear operaciones. ¿Qué quiere decir? Vamos a estar de alguna forma generando nuevos conceptos que nos van a modificar nuestras cantidades que vamos a estar estableciendo. Y aquí tenemos un ejemplo de ecuación de operaciones y valor. Dice, una empresa firma un pagaré por 120,000 pesos a 90 días, a una tasa del 25%. Luego dicen, 30 días después contrae una deuda por 100,000 pesos para pagarla 2 meses después sin interés. 2 meses después de la primera fecha, acuerda con un acreedor pagar 150,000 pesos en este momento y para saldar el resto de la deuda hacer un pago final 3 meses después de la última fecha con interés del 30%. Aquí hay que determinar el pago.
¿Qué vamos a tener como variable? Tenemos dos tipos de variables, lo que les decía. Una deuda y un pago, ¿sí? De alguna manera, o el cobro. Como lo vemos aquí, dice que él firmó un pagaré de 120,000 pesos a 90 días, aquí está, con una tasa del 25%, que es lo que tenemos acá, como operación de deuda, ¿sí? Luego tenemos, dice que 30 días después compré una deuda de 100,000 pesos. Quiere decir que el primero es un tema de una deuda de 120,000. Después contrae otra deuda por 100,000 que debe de pagarla a 2 meses, que es el planteamiento que tenemos de este lado. 150,000 pesos a 2 meses. Él tiene que pagar esto. En estos 120,000 que tenemos aquí, es algo que él invirtió y va a obtener una deuda. Después tenemos, dice, 2 meses después de la primera fecha, ¿sí? O sea, de los 120,000, acuerda con un acreedor pagar 150,000 en este momento y saldar el resto de sus deudas. Hacer un pago final 3 meses después de la fecha con un interés del 30%. Entonces ya tenemos pago final, que desconocemos el pago final de alguna manera, ¿no? O sea, no lo conocemos como tal en ese supuesto. El pago final queda de alguna manera fuera, ¿ok? Y obviamente aquí nos dice que es 3 meses después. Aquí hay un pequeño error o bueno, un grave error en este tema. En lugar de ser 56, aquí, perdón, son 3 meses después de la primera fecha. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo interpretamos esto? Aquí hay varios movimientos. Si nos damos cuenta, tenemos los 120,000, que es el origen, y nos dice que estos 120,000, ¿sí? Lo vamos a tener durante 90 días, ¿sale? Pero ¿qué pasa en ese inter? Tenemos una segunda, por eso es que aquí está de aquí, un brinco de aquí al 3, que son los 90 días. Tenemos un brinco de 100,000 pesos, que es lo que viene aquí abajo, como punto después de un mes, dice, ¿ok? 30 días después de un mes. Dice que obviamente tiene que, estos 100,000 pesos que va a pagar en los 2 meses siguientes, otra vez llegando hasta los 90 días. Y por último tenemos los 150,000 pesos, ¿sí? Que nos dice que los va a pagar en los 3 meses siguientes. ¿Qué quiere decir 3 meses? De aquí, por eso se brinca hasta acá. Y llegamos a un mes y medio, ¿ok? En el planteamiento, ¿cómo sería? Y en su desarrollo nos dice entonces que vamos a ir determinando cada uno de estos valores. Primeramente tenemos los datos de los 150, de los 120,000 pesos, que es el primer supuesto. Necesitamos determinar su interés, aquí nos dice I mayúscula, a los 3 meses. Y son 120,000 por 1, que nos dice la fórmula, más la tasa de interés que nos marcan ahí de los 90 días, el 25%. Y obviamente en cuestión del plazo, tenemos 3 entre 12 para poderlo obtener. Nos dice que son nuestro monto final, que vamos a obtener 127,500 pesos. Pero ¿qué pasa después? Nos dice que después estos 127,000 pesos, ¿sí? Conforme el planteamiento, vamos a tener 2 meses más tarde un tema de un incremento de el 30%. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Aquí son 127,500, perdón, un error también aquí. Estamos hablando que son 127,500 por, obviamente, los 2 meses, nos da 1,05 por los 127,000 pesos, nos da 133,000 en ese supuesto. ¿Qué indica entonces? Que en los primeros 3 meses o cuando sean los 3 meses, mi inversión de 120,000 me va a dar 127,500. Y esos 127,500 en los otros 2 meses con ese 30% me tienen que dar 133,000 pesos. Y 120 se vuelven 133. Ahora, para obtener esta situación, yo debo de saber cuál es mi valor de deuda y mi valor de pago, ¿vale? Divididos entre estas dos. Vamos a dividir en dos partes. Tengo mis 133,000 pesos, ¿sí? ¿Están? Más mis 105,000 pesos. ¿Cuáles son esos 105,000 pesos? Me regreso al planteamiento. Perdón, 150,000 pesos. Son estos 150,000 pesos que están aquí, que de alguna manera
yo tendré que establecer. ¿Ve? Tengo los 150,000 pesos. Y ahora, ¿qué va a pasar con esa parte del dinero? Bueno, ¿cómo sé que son esos 105,000 pesos? Aquí hubo un tema de la operación. Mis 100,000 pesos que técnicamente aquí no me dan intereses, esto, técnicamente no me van a dar ningún interés, ¿sí? Tendré que multiplicarlo por los 2 meses que tengo acá. Por eso es de aquí obtuve los 105,000. Estos 100,000 pesos multiplicado por el 30% que me marcan, obviamente, ¿en dónde me lo está marcando? En el tema del planteamiento, que me dice que con un interés, después de los meses, me van a dar un interés del 30%. Entonces me están planteando aquí el 30% por los 2 meses me va a dar un factor de 1,0500 multiplicado me da los 105,000. Esta parte sí viene en su presentación, no sé aquí por qué no apareció, pero esa operación sí la vamos a encontrar en su presentación que tiene. Y vamos a tener nuestro saldo final, 261,000 pesos. Estos 161,000 pesos, de alguna manera, es nuestro saldo que nosotros estamos obteniendo, ¿sí? De nuestros 150,000 pesos, que también multiplicamos por nuestro, nuestra tasa de los, ¿cuánto me regreso? Estos 150,000 por los 2 meses, que obviamente impactan ese 30%. ¿Ok? Por eso me da 161. Y con esto yo puedo saber cuál es la cantidad que debo pagar final después de esas operaciones. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Prácticamente me dice 70,625 pesos es lo que tienes que pagar al quinto mes, ¿sí? Para saldar todas esas operaciones. Es lo que todavía por el resto le pasa. Recuerden que aquí aplicamos dos tipos de operaciones. Operaciones de deuda que se generaron como un cobro y operaciones de pago, lo que yo debo porque pedí prestado. Entonces, de alguna manera, aquí lo vamos a estar estableciendo. Bueno, como les comentaba, esto viene en su presentación. Obviamente aquí hubo un tema de la falla en la presentación, pero en la tuya viene establecido cada uno de estos procedimientos. Esperen su retroalimentación a través del podcast el día jueves y cualquier duda, como les comentaba, quedo a sus órdenes a través de el correo electrónico. Hasta luego.